tardes, Dante. ¿Qué tal a todo el equipo? Un saludo. Así como dijiste, festejamos el Día de los Jóvenes, pero por supuesto, como festejamos la vida de los jóvenes, también hay que hablar de esta situación preocupante que justamente afecta e incide directamente en la salud de los jóvenes. Ese dato que tiraste, Dante, es un dato del 2020, del Pronacida, que dice que 2 jóvenes por día se infectan de VIH-Sida, pero en realidad, al hablar de jóvenes, hablamos de entre 15 y 29 años de edad. Si a esto le sumamos más edad, por ejemplo, 34, 35 años, que algunos todavía se consideran jóvenes, ese dato incluso podría llegar a aumentar, así que es todavía más preocupante la situación y por eso hoy vamos a hablar, le tengo aquí a mi lado ya el coordinador del Centro de Denuncias al VIH y Derechos Humanos, el abogado Francisco Benítez, que nos va a dar datos más precisos acerca de este dato, ¿verdad?, que estuvimos hablando y otros aspectos. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Muy buenas tardes para toda tu audiencia. Sí, hoy en Paraguay, por lo menos según las estadísticas del 2020, 1.201 personas se registraron como personas que se han transmitido VIH en el periodo de enero a diciembre del 2020. De esta cantidad de personas tenemos una importante franja etaria que se ve afectada, que es la de los jóvenes. Que muchos hablamos de los jóvenes y podemos hablar de 15 a 29 años, pero si la extendemos hasta los 35 años, en donde ya muchos cabemos todavía como jóvenes, podemos hablar de un margen de muchas más personas diariamente que se está transmitiendo VIH. Podría llegar como a 3 jóvenes por día. Podemos hablar de 3 jóvenes por día probablemente si es que extendemos esa franja etaria. Hoy por lo menos estamos hablando de un promedio de 2 jóvenes entre la franja de 15 a 29 años que hoy, al terminar el día, según esta estadística del 2020, van a estar transmitiéndose VIH. Y esto preocupa porque la transmisión del VIH es una cuestión que se puede prevenir en Paraguay y esto se previene a través de la educación. Al hablar de datos de 2020, sabemos que fue un año donde atacó precisamente la pandemia, entonces mucha gente no pudo acceder de repente a hacerse los test, o sea que ahora podemos hablar incluso de un número mayor. Claro, todavía no tenemos lastimosamente datos oficiales del 2021 y del 2020 todavía no. Sin embargo, podemos hablar preliminarmente que en el 2021 ya a mediados de octubre se tenían aproximadamente 856 personas con nuevos diagnósticos. Eso ya implicaría cerca de 4 personas que se estaban transmitiendo VIH por día. Sin embargo, esto lo que nos demuestra es que hay una necesidad de que los jóvenes accedan a mejor información. ¿Por qué decimos esto? Porque hay investigaciones del año 2015 y del 2017 que nos arrojan, en primer lugar, información que nos dice que los niños menores a 14 años en un porcentaje bastante alto, hablamos de niños cuando estamos hablando de personas de menores a 14 años, ya han tenido su primera experiencia en la intimidad. Esto estamos hablando de datos de investigaciones. Aparte de eso, hablamos que cuando estas investigaciones hablan cuando hay cursos superiores el porcentaje va aumentando y aparte de esto también tenemos datos sobre encuestas donde resulta ser que un 58% de los jóvenes encuestados no conocen cómo se transmite el VIH y no solamente VIH, también hablamos de enfermedades de transmisión sexual como otros, como sífilis y otras enfermedades. Lo importante entonces es para la prevención informarse. Se transmite sexualmente, pero también tengo entendido, según lo que se sabe, que se transmite a través de la sangre, de repente de agujas, incluso de madres a hijos en la lactancia. ¿Esto es así? Bueno, hay que ser bien concreto en eso. Es importante que la ciudadanía sepa que el VIH se transmite de 3 formas. De 3 formas solamente en Paraguay. Una es la perinatal, que es de madre a hija, que es la que estás mencionando. La otra es la vía a través de fluidos, y uno de los fluidos podemos hablar de la sangre, y la otra es la vía sexual. En el 2018 alcanzamos que la tasa de transmisión por la vía sexual fue del 97%, es decir, de los nuevos transmitidos en VIH en Paraguay. O sea que el solo 3% fue a través de madre e hijo. Digamos que podemos apuntar a que más o menos fue de 0 punto y algo de porcentaje, es decir, y no tenemos datos oficiales hoy día que VIH se haya transmitido por la sangre.
Es decir, ¿por qué? Porque cuando hablamos de transfusión de sangre ya no es como antes que uno se transfundía sangre de persona a persona. Hoy pasa por todo un proceso y protocolo para transfundir sangre. Y además la sangre que se dona no es la sangre que finalmente llega a la persona beneficiaria. Por otro lado, cuando hablamos de madre a hijo la transmisión, eso es evitable, porque aunque la persona, mujer, viva con VIH, esta persona cuando más temprano conozca su diagnóstico de seropositividad, entonces ella sigue un tratamiento y el niño o la niña nace sin VIH a través de un tratamiento. Entonces hoy día todo tiene que ver y de muy importante impacto lo que es la prevención. Claro, entonces prevenir, pero una vez que de repente uno ya tenga el VIH y no sepa cómo, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cómo se puede detectar temprano para que luego no se vuelva algo crónico? Que estuvimos justamente hablando ya del SIDA, que sabemos que no se puede curar, pero que sí se puede tratar. Claro, es importante entender a la ciudadanía que cuando hablamos de SIDA ya no hablamos de sinónimo de muerte. Una persona que está en la etapa del SIDA, el SIDA es una etapa en donde el cuerpo humano ya se ve resentido en todo lo que tiene que ver con su inmunología. Entonces, cuando sigue un tratamiento puede mejorar eso y tener una vida normal como cualquier persona. Entonces hoy nadie en Paraguay ya no se muere de SIDA si sigue su tratamiento. Ahora, cuando no accedemos al tratamiento es un problema porque una persona que llega a la etapa del SIDA puede cronificarse con alguna enfermedad del cual se infecta y termina muriendo. Entonces también es preocupante esto porque se puede prevenir. Y hoy día no podemos hablar de que nosotros podemos definir al mirarle a una persona que vive con VIH. Solamente realizándonos el test podemos saber si vivimos o no vivimos con VIH en Paraguay. Y es muy importante hacerse el test. ¿Y cuántos años, por ejemplo, yo, si ya tengo el virus de la inmunodeficiencia humana, puedo estar sin darme cuenta? ¿Qué síntoma puedo ir a realizarme el test? Bueno, cada persona en su organismo es distinto y cada persona responde distinto a cualquier enfermedad. Entonces, podría una persona inclusive desde el día en transmitirse pasar 5 años hasta entrar a la etapa del SIDA. Inclusive hay personas que llegan a tardar 10 años en entrar a la etapa del SIDA. Entonces, durante todo ese tiempo él estuvo desarrollando el virus en su cuerpo sin tener tratamiento. Y cuando más temprano la persona pueda seguir su tratamiento, la calidad de vida que pueda obtener esa persona es mucho. Inclusive, hoy día en Paraguay se tiene la medicación que nos permite llegar a una persona al estado de intransmisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que detecta su serología, sigue su tratamiento, puede llegar al estado de no transmitir VIH aunque esté conviviendo con el virus en su cuerpo. Genial, entonces si de repente yo soy una persona que está teniendo relaciones sexuales, cuidarme, pero si de repente no lo hice o incluso si lo hago es importante entonces realizarse el test para una detección temprana. Claro, hoy día es importante que las personas entiendan que no es por la cara de la otra persona que va a saber si vive con VIH. Por eso ya no hablamos de personas o grupos de riesgo. Antes hablábamos de que los más riesgosos, es decir, es las personas HCH, y hombres que tienen sexo con hombres, ciertas poblaciones. No, hoy estamos expuestos todos a transmitirnos VIH. Esto depende de la conducta de riesgo. Si yo en algún momento tuve una intimidad con una persona sin cuidarme, sin utilizar mecanismos de protección, entonces debo hacerme el test. Es la única manera. Y si yo, para que la ciudadanía un poco tenga en cuenta, si yo hoy tuve una intimidad con una persona sin cuidarme y yo me hago el test en ese momento, el resultado me va a decir que yo ya vivía con el VIH y no lo sabía. Y de esa forma tengo que avisarle a la persona. Claro, cuando una vez yo hago, lo recomendable sea que si yo me hago el test y resulta ser positiva, es la posibilidad de que yo converse con la pareja con quien estuve a fin de comunicarle y decirle también que esa persona se realice el test de VIH. Por supuesto, respetando todo lo que dice la ley 3940 sobre la voluntariedad del test y la confidencialidad del resultado. Dante, ¿te escuchamos? Sorprendido y también de alguna manera tratando de asimilar todos estos datos que acaba de comentarnos don Francisco. Literalmente, dicho de otro modo, algo así como 700 personas al año en Paraguay están contagiándose de VIH. Gracias por el reporte, María Fernanda. Un saludo para don Francisco. Ahí